Mi mejor amigo me robó mi identidad durante 3 años, así descubrí su doble vida. Nunca imaginé que la persona más cercana a mí, aquel que consideraba mi hermano, sería capaz de destruir mi vida desde las sombras. Si me hubieran contado esta historia hace unos años, habría pensado que era una exageración o una de esas leyendas urbanas que circulan por internet. Pero no. Esto me pasó a mí. Y hoy, después de mucho tiempo, por fin puedo contar cómo fue que mi mejor amigo me robó la identidad durante 3 años, y cómo lo descubrí. Prefiero mantener mi verdadero nombre en el anonimato, pero para esta historia pueden llamarme Alex. Todo comenzó hace 5 años, en la universidad. Recuerdo perfectamente el primer día que conocí a Marcus, mi futuro mejor amigo, o al menos eso creía yo. Nos asignaron como compañeros de habitación en la residencia universitaria y, desde el primer momento, conectamos. Teníamos los mismos gustos musicales, nos apasionaban las películas de misterio y, sobre todo, compartíamos ese sentido del humor ácido que pocos entienden. Marcus era el tipo de amigo que todos desean tener. Siempre dispuesto a ayudar, con una sonrisa lista y un consejo para cada situación. Era tan atento que, en ocasiones, parecía anticiparse a mis necesidades. Si yo mencionaba que quería probar un restaurante nuevo, casualmente él ya había reservado mesa. Si necesitaba un libro para una materia, él ya lo tenía listo en mi escritorio. Al principio, me sentía afortunado. Pensaba que la vida me había regalado a un hermano de otra madre. Con el tiempo, esa cercanía fue creciendo. Marcus y yo pasábamos horas hablando de nuestros sueños, nuestras familias, nuestros miedos. Él sabía todo de mí, desde mi comida favorita hasta la contraseña de mi correo electrónico, porque más de una vez me ayudó a recuperar archivos o a configurar aplicaciones. Yo no veía nada raro en eso. ¿No es eso lo que hacen los mejores amigos? Compartirlo todo, confiar plenamente. Pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que esa confianza fue mi mayor error. El primer síntoma de que algo no iba bien llegó de la forma más inesperada, llamadas de números desconocidos. Al principio, pensé que eran errores. Señor Alex, necesitamos que regularice el pago de su tarjeta de crédito, tiene un saldo pendiente en su cuenta bancaria, ¿cuándo piensa abonar la cuota de su préstamo? Yo no tenía ninguna de esas deudas. Ni siquiera usaba tarjetas de crédito, porque prefería manejarme en efectivo. Pero las llamadas no cesaban. Al contrario, cada vez eran más insistentes y específicas. Una tarde, después de recibir una llamada particularmente agresiva, decidí revisar mi historial crediticio. La sorpresa fue mayúscula, había una tarjeta de crédito a mi nombre con una deuda de casi 5.000 euros. No podía creerlo. Revisé los movimientos y, para mi asombro, la mayoría de los cargos correspondían a lugares en los que jamás había estado. Restaurantes caros, tiendas de tecnología, incluso viajes cortos a ciudades cercanas. Todo a mi nombre. Mi primera reacción fue pensar en un error del banco. Llamé para reportar el fraude y la operadora me pidió que me presentara en la sucursal con mi identificación. Al día siguiente, nervioso y confundido, fui al banco. Me atendió una empleada que, tras revisar mi caso, me mostró la solicitud de la tarjeta. Ahí estaba todo, mi nombre, mi dirección, mi firma. Pero lo más escalofriante fue cuando me enseñaron la foto de la persona que había hecho la solicitud. No era yo. Era Marcus. En ese momento sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Marcus? ¿Mi mejor amigo? ¿Cómo era posible? ¿Por qué haría algo así? La empleada me explicó que la solicitud se había hecho en persona, en esa misma sucursal, 8 meses atrás. Yo tenía pruebas de que en ese periodo estaba de viaje con mi familia, fuera del país. Pero Marcus, él sí estaba en la ciudad. Salí del banco en estado de shock, con 1000 preguntas y una certeza dolorosa, Marcus me había traicionado de la peor manera posible. Pero lo que aún no sabía era que esto era solo la punta del iceberg. Lo que descubriría después cambiaría mi vida para siempre. No podía dejar de mirar la caja abierta sobre mi mesa. Cada objeto parecía gritarme que lo descubriera, que no me atreviera a ignorar lo que había estado oculto bajo mi jardín durante décadas.
Decidí comenzar por las fotografías, porque eran lo más fácil de descifrar a simple vista. Eran 5, todas en blanco y negro, de esas que tienen los bordes ondulados y el papel un poco rugoso, como si hubieran sido reveladas en una época donde la fotografía era un lujo. La primera mostraba a una mujer joven, de unos 25 años, con un vestido de flores y una sonrisa tan sincera que me hizo sentir, por un instante, como si la conociera. En el reverso, con una caligrafía elegante y apenas visible, leí, Elena, primavera de 1947. Las otras fotos la mostraban en diferentes situaciones. En una, estaba con un hombre alto, de porte elegante, parados justo frente a la fachada de mi casa, aunque mucho más joven y con un jardín bien cuidado. En otra, Elena lucía embarazada, acariciando su vientre con una expresión de felicidad serena. La cuarta foto era inquietante, la mujer sostenía a un bebé, pero su rostro había perdido la alegría. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, casi desesperada. Y la última foto fue la que más me impactó. Elena estaba sola, sentada en lo que parecía ser la cocina de la casa. Su rostro estaba demacrado, las ojeras marcadas y la mirada perdida, como si algo la hubiera roto por dentro. Tomé el diario con manos temblorosas. La cubierta de cuero estaba agrietada y las páginas, amarillentas y frágiles. La primera entrada era del 15 de marzo de 1947. Hoy conocí al hombre más maravilloso del mundo. Se llama Robert y tiene los ojos más azules que he visto jamás. Me pidió que le mostrara el jardín de la casa de mis padres. Siento que mi vida está a punto de cambiar. Seguí leyendo, devorando cada palabra. Las primeras páginas estaban llenas de ilusión, citas en el parque, tardes de té en el porche, sueños de formar una familia. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. En una entrada de octubre de ese mismo año, Elena escribía: Robert llega cada vez más tarde. Dice que el trabajo lo consume, pero siento que hay algo que no me quiere contar. Anoche lo vi hablando con un hombre en la esquina, discutían acaloradamente. Cuando me acerqué, ambos se callaron de golpe. Las siguientes páginas relataban un embarazo complicado, noches de insomnio y visitas inesperadas de desconocidos. Elena se sentía cada vez más sola y asustada. En una entrada de abril de 1948, apenas legible por la tinta corrida, leí: Hoy encontré una carta en el buzón, sin remitente. Decía que Robert está en peligro, que me cuide y que no confíe en nadie. No sé qué hacer. Tengo miedo por mi bebé. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a romperme el pecho. ¿Qué había pasado en esta casa? ¿Quién era Robert y por qué alguien lo amenazaba? Decidí revisar los recortes de periódico. Eran 3, todos de fechas cercanas a las últimas entradas del diario. El primero hablaba de la desaparición de un hombre llamado Robert M., vecino del barrio, visto por última vez saliendo de su casa una noche de tormenta. El segundo era un breve obituario de una mujer llamada Elena G., fallecida en circunstancias misteriosas, y el tercero mencionaba la investigación de un posible robo en la misma dirección donde ahora vivía yo. La llave diminuta que estaba en la caja me intrigaba. Parecía de un joyero o una caja fuerte pequeña. Empecé a buscar en la casa algún lugar donde pudiera encajar. Revisé cajones, armarios, incluso detrás de los zócalos. Finalmente, en el desván, encontré una vieja caja de madera, cubierta de polvo y telarañas. La llave encajó perfectamente. Dentro, había más cartas, algunas sin abrir, y un sobre amarillo con la palabra confesión escrita en mayúsculas. El collar, por su parte, tenía un colgante con una inscripción apenas visible: perdóname. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era evidente que detrás de estos objetos había una historia de amor, traición y tragedia. Pero lo que más me inquietaba era la sensación de que, al descubrir estos secretos, estaba despertando algo que llevaba demasiado tiempo dormido. La noche cayó y la casa se llenó de sombras. No pude dormir. Cada crujido, cada susurro del viento me hacía pensar en Elena, en Robert, en lo que realmente ocurrió en este lugar. Y, sobre todo, en si yo había sido elegido por el destino para descubrir la verdad o para convertirme en la siguiente víctima de este misterio.
Esa noche, después de confrontar a Marcus cara a cara, supe que ya no podía confiar ni un segundo más en él. Intentó negarlo todo, pero cuando le mostré las pruebas, las capturas de pantalla, los movimientos bancarios, la cuenta falsa en Instagram, su expresión cambió por completo. Pasó de la incredulidad al miedo y finalmente a una especie de resignación. Al principio solo era curiosidad, me confesó con voz baja. Quería saber cómo era vivir siendo tú. Todo te salía bien, eras querido, tenías oportunidades. Yo solo quería una parte de eso. Pero luego, cuando vi lo fácil que era, no pude parar. Sentí una mezcla de furia, tristeza y lástima. Mi mejor amigo, la persona en la que más confiaba, había estado viviendo una doble vida a costa mía, robándome no solo dinero, sino también recuerdos, amistades y reputación. Al día siguiente, fui directamente a la policía con todas las pruebas. El proceso fue largo y doloroso, tuve que explicar cada detalle, demostrar mi verdadera identidad y limpiar mi historial crediticio. Marcus fue detenido y, tras una investigación, descubrieron que no solo me había robado a mí, sino también a otras personas usando el mismo método. Recuperar mi vida no fue fácil. Tuve que reconstruir relaciones, explicar la situación a amigos y familiares, y enfrentar la desconfianza de algunos. Pero aprendí la lección más importante de mi vida: a veces, los mayores enemigos no están afuera, sino muy cerca, disfrazados de amigos. Hoy, después de todo lo vivido, puedo decir que soy más fuerte y más cauteloso. Si estás viendo esto y alguna vez has sentido que algo no cuadra con alguien cercano, haz caso a tu instinto. No ignores las señales. Y recuerda, tu identidad es lo más valioso que tienes, cuídala siempre. Si te gustan este tipo de historias reales y misteriosas, suscríbete a Enigma, activa la campanita y déjanos un like para que más personas puedan descubrir estos relatos.